Buenas tardes a todos los presentes. Desde el British Council les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro ciclo de webinars ELT in Education. Nos complace enormemente contar con su participación en este espacio de aprendizaje colaborativo dedicado a fortalecer las competencias docentes en un entorno educativo cada vez más dinámico y digital. En esta oportunidad exploraremos un tema clave para la enseñanza contemporánea, ICT in Education, recursos digitales para la innovación pedagógica. Una sesión orientada a descubrir herramientas tecnológicas y estrategias interactivas que promueven la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo en el aula. Tenemos el gusto de contar hoy con la participación de Jenny Peña, asesora de proyectos y comunicaciones, quien cuenta con una amplia trayectoria en la capacitación, el diseño de estrategias comunicacionales y el liderazgo de proyectos sociales con enfoque de género, inclusión y tecnología. Jenny ha colaborado con diversas organizaciones nacionales e internacionales, promoviendo la innovación educativa y el empoderamiento digital. También nos ha acompañado anteriormente en algunos de nuestros encuentros con docentes y abordando temas de herramientas digitales para la educación. A lo largo de esta sesión profundizaremos en temas como la gamificación y el aprendizaje y las estrategias para integrar contenido multimedia en el aula, potenciando el uso pedagógico de recursos digitales en contextos educativos diversos. Les recordamos que estas sesiones están siendo grabadas, las compartiremos luego con ustedes en este mismo canal de Telegram, pero además las estamos subiendo al canal de YouTube del British Council Venezuela, donde también la pueden ver y la pueden compartir con sus colegas y otros profesores, amigos del sector de la educación. Les invitamos a participar activamente en el chat con sus comentarios, sus preguntas, que serán respondidas por nuestra facilitadora al final de la sesión. Sin más preámbulos, recibimos con entusiasmo a Jenny Peña para iniciar esta enriquecedora conversación. Jenny, bienvenida. Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar por acá. Muchas gracias, Aura Marina. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo del British Council y a todos ustedes, los profes, que para mí es un honor estar con ustedes en esta sesión, acompañándoles, pues bueno, para poder brindarles algunas herramientas que espero que les sean muy útiles para esta actividad. Voy a empezar a compartir pantalla. Permítanme un segundito para compartirles la presentación. Ahora sí. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla completa? Por allí me van diciendo las chicas en el chat. Déjame ver por aquí. Buenísimo, se ve perfecto, excelente. Pues bueno, de nuevo buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión. La idea de esta sesión es tratar de darles algunas herramientas, algunos conceptos que, bueno, para ustedes no son nuevos, son cosas que ustedes ya conocen y que estoy segura que ya han puesto en práctica, pero darles un refrescamiento y darles más algunos tips de cómo poner en práctica y cómo utilizar algunos recursos digitales y algunas herramientas que les sirvan para la innovación pedagógica educativa en el aula, en cada una de las actividades que ustedes hacen. Y bueno, para empezar la sesión, una de las cosas que yo quería hacer en primer lugar, pues bueno, ya ahora Marina me presentó, ya estoy por aquí a la orden para esta sesión. Además de hacer la presentación, era preguntarles brevemente para ver si me van respondiendo también un poco en el chat, y por aquí lo tengo abierto, el chat de la sesión, para estar pendiente antes de empezar con los objetivos, es preguntarles quiénes de ustedes, y me levantan la manito así en el chat para poder además poner en práctica esta herramienta pedagógica y educativa que nosotros podemos tener para la interacción en las clases. ¿Quiénes de ustedes se consideran una persona exploradora? ¿Y quiénes se consideran una persona innovadora? Para ver cuántos de ustedes están activos ahí en ese chat. Vamos a ver que están saludando a varias personas desde diferentes estados del país. Ajá, a ver cuántas manitos tenemos por ahí levantadas.
¿Cuántos se consideran exploradores y exploradoras o innovadores e innovadoras? Vamos a ver, ahí veo varias manitos con este. Exacto. Muy bien, qué bueno. Están ahí conectados y están pendientes y están activos. Eso me gusta muchísimo. ¿Por qué empiezo la sesión haciendo esta pregunta que además parece tan simple y que la manera de interactuar es sencilla, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de recursos digitales para la innovación en el aula, terminamos haciéndonos como la idea así macro de que, bueno, nosotros tenemos que utilizar la herramienta más actualizada que necesita el super software y que necesita además que yo tenga el equipo, el smartphone, el celular inteligente y la laptop más boom de la vida, ¿no? Como la más top, la más actualizada, la que tenga más megas y necesito 1 millón de gigas y necesito un montón de cosas súper, como muy modernas para poder interactuar y para poder hacer actividades, ¿no? Y resulta que no es así. Resulta que muchas veces tenemos herramientas en nuestras manos, ¿sí? Y no las aprovechamos al máximo. Y muchas veces lo que no hacemos es precisamente aplicar la innovación y aplicar nuestras propias ideas en el uso de esas herramientas para nosotros poder hacer algún tipo de dinámicas y de actividades en clase. Entonces, parte de lo que yo quiero que tengan claro durante todos estos minutos que vamos a estar compartiendo es que lo más importante es la autenticidad, la originalidad y todas estas ideas que tienen ustedes como profesores y profesoras para ver con qué herramienta yo puedo ponerla en práctica para mejorar mi pedagogía dentro de clase, ¿sí? Porque yo estoy segura que muchísimos de ustedes, pero muchísimos, tienen incluso unas ideas muchísimo más innovadoras y más actualizadas y más chéveres dentro del aula de las que pudiera tener yo, que me hago de mano con la tecnología, ¿no? Parte de lo que vamos a hacer hoy, ¿qué va a ser? Pues bueno, la idea es darles a ustedes una capacitación un poco breve acerca del uso y la integración de estas herramientas tecnológicas para el desarrollo de unas dinámicas que fomenten lo que es la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo en el aula por parte de sus alumnos, de sus estudiantes. ¿Con qué fin? Con que los mantengamos más entretenidos, ¿sí? Con que logremos despertar el interés. Hoy en día los niños, niñas y adolescentes sobre todo están muy pendientes de la tecnología, de todas las innovaciones que hay a través de las redes sociales, las plataformas, los juegos, y todo esto le hace que nosotros compitamos con un mundo que los ha llevado a estar todo el tiempo scrolleando, tienen como mucha información en la cabeza, están acostumbrados a que todo sea ágil y a que todo sea súper rápido y tener una respuesta de ellos a veces en clases es complicado porque están distraídos, porque están cansados, porque prefieren que algo sea un poco más dinámico y entonces, bueno, nosotros tenemos que aprender a ver cómo nos valemos de las herramientas que podamos tener en clase para poder llevar a los alumnos a que estén más entretenidos, ¿no? ¿Qué temas vamos a trabajar hoy? Dos fundamentalmente, lo que es la gamificación relacionada con el aprendizaje y qué herramientas podemos utilizar, unas herramientas muy sencillas y muy fáciles de manejar para poder hacer unas dinámicas precisamente más interactivas relacionadas con algunos elementos de los juegos y qué estrategias nosotros podemos utilizar para integrar un contenido multimedia que sea más innovador en nuestras clases. Fíjense que una de las cosas, y que quiero que estén atentos como durante toda la presentación, viendo los elementos gráficos que tiene la presentación, de cómo nosotros al momento precisamente de hacer incluso el diseño de las presentaciones, al hacer la gestión de contenido y todo lo que nosotros vamos a incluir dentro de una presentación en el aula, todo eso también puede convertirse en algo que sume o que reste atención en los participantes. Si nosotros incluimos demasiados elementos, si nosotros no hacemos una diferencia entre los tamaños de las letras, si nosotros no utilizamos negritas, no utilizamos cursivas, no hacemos algo que se constituya un elemento diferenciador, si no utilizamos un tipo de letra que se lea bien, todas esas cosas van a cambiar incluso la percepción y la atención que tengan las personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes, insisto, cuando les estamos dando clase y en particular cuando nosotros tenemos
presentaciones como la que les estoy dando a ustedes actualmente, que tienen fondos de colores oscuros. Esos son detalles que a veces los pasamos por alto, a veces sobresaturamos las presentaciones, a veces ponemos muchos elementos, en algunos momentos quizás no tomamos en cuenta lo que tiene que ver con el contraste de los colores, y eso puede convertirse después en un problema, sobre todo cuando tenemos participantes que tienen algún problema de visión, ¿no? Visión reducida o algún problema, otro tipo de visibilidad. ¿Qué quiero yo que inicialmente ustedes tengan en cuenta? En primer lugar, ver que hay una diferencia entre juego, ¿sí? Juegos en el aula, los que generalmente hacemos, sobre todo con los niños que están en preescolar y en los primeros años de básica, hasta segundo, tercer grado aproximadamente, y lo que es la gamificación. Cuando yo estoy hablando de un juego, y ustedes lo deben saber y lo conocen incluso mejor que yo, nosotros nos referimos a una actividad completa. Ojo, ¿podemos incluir juegos en el aula? Sí. ¿Podemos incluir juegos incluso con tecnología para interactuar en el aula? Sí. Con equipos celulares, con laptops, con incluso otros dispositivos que podemos utilizar de realidad aumentada, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial dentro de lo que es la clase, pero es muy diferente utilizar un juego completo, una dinámica de juegos completos, a utilizar la gamificación dentro del aula para poder aumentar los elementos que nosotros tengamos que lleven una recompensa y que lleven una mejor interacción por parte del alumnado, ¿no? ¿Qué es lo que a qué nos referimos cuando hablamos de gamificación? Pues simplemente que nosotros tomemos algunos elementos que son de los juegos, de lo que es en general un juego completo, una estrategia y una dinámica completa de juego, para aplicarlos en nuestras actividades no lúdicas, o sea, en actividades formativas, ¿sí? Estos pueden ser actividades recreativas, pueden ser actividades culturales y pueden ser incluso algunas clases que nosotros demos en el aula, que es lo importante que nosotros veamos cómo lo integramos en las tareas, en las asignaciones, en las lecturas, en cada una de las lecciones, como por ejemplo utilizando lo que son los puntos, lo que son los desafíos, lo que son las recompensas, lo que son las insignias, para estimular precisamente esa participación en el aula. ¿Qué es lo importante de la gamificación? Pues bueno, que nosotros veamos cuáles son de esos tipos de gamificación o de esos tipos de elementos que vamos a utilizar que mejor nos funcionan a nosotros dependiendo del público que tengamos, ¿sí? De los alumnos que nosotros tengamos. No es el mismo tipo de gamificación lo que yo voy a utilizar para niños de preescolar, para niños de básica, para niños chamochos de bachillerato y para adultos ya cuando yo les esté dando una clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo vea que funciona además mejor, y obviamente la práctica es lo que me va a ayudar. Esto es parte como no solo esto es parte como en sí de lo que son las estrategias que yo puedo utilizar más que la herramienta como tal, porque de herramienta tecnológica hay muchísimas, pero si yo no tengo una buena planificación previamente de cuál es la selección de esa área de gamificación que yo voy a utilizar, pues no importa cuántas herramientas yo tenga y cuántos dispositivos y cuántos equipos y el mejor internet de banda ancha que yo pueda tener o satelital, si yo no tengo una buena estrategia, no me va a funcionar. Por eso es importante que nosotros determinemos, bueno, ¿qué voy a utilizar yo precisamente de la gamificación? Yo me voy a basar en hacer una estimulación por acumulación de puntos, yo me voy a basar en el uso o la entrega de insignias, yo me voy a encargar de diseñar una tabla de clasificación en la que vayan subiendo de nivel las personas que sean alumnos de mis programas en la medida que van realizando alguna actividad. Pues bueno, ahí nosotros tenemos que decidir cuál de esa triada que nosotros tenemos de las mecánicas de gamificación que son más utilizadas, cuál es la que cumple una función pedagógica y psicológica más adecuada a mi alumnado, ¿sí? A cuáles son los chicos o las chicas a los que yo les voy a llevar la información. ¿Cuál es la importante? Cada una de estas tres, que fueron las principales que yo les traje, tiene algunas funciones psicológicas y algunos tipos de aplicaciones pedagógicas que son distintas. Vamos a empezar fundamentalmente con lo que son los puntos, ¿no? Lo que es la acumulación de puntos. Como yo te doy unos puntos a ti, una recompensa inmediata o una retroalimentación inmediata por cada uno de los logros o de las cosas que tú alcances dentro del aula, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto me va a permitir darle en tiempo real un resultado de, bueno, cuánto lograste tener en una prueba, en una evaluación, en un ejercicio, etcétera. ¿Qué es lo importante? Se hace una puntuación por las respuestas correctas y también debemos dar un acompañamiento y una explicación de cuál fue la respuesta no correcta, no una reprimenda, no un regaño, sino decirles, bueno, la respuesta correcta es esta por tal cosa, para que además haya un entendimiento
de los alumnos de por qué y por qué les estamos dando los puntos, ¿no? Porque a veces es, bueno, pero profe, eso es una conchita de mango, profe, eso puede ser que sí, puede ser que no, profe, yo quiero que me diga por qué no tuve los puntos. Entonces tenemos que estar allí como haciéndoles un refuerzo de, bueno, porque es importante que analices mejor tu respuesta, porque es importante que además tú realices el ejercicio siguiendo las instrucciones para que ellos entiendan por qué se ganaron o no la cantidad de puntos que nosotros hayamos puesto en una evaluación de 1 a 5, de 1 a 20, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que nosotros estemos como promoviendo activamente que haya una discusión sana por parte de los participantes para que ellos entiendan el por qué de verdad cumplieron o no para poder ganarse la cantidad de puntos que nosotros pusimos como una forma de reconocer lo que ellos lograron. Hay que enseñarles que también cuando no se cumplen con las instrucciones, cuando se comete algún error, bueno, hay puntos que se van descontando o que se van perdiendo. Esto está basado fundamentalmente en como muchos de los modelos de evaluación tradicional que nosotros tenemos, solo que lo hacemos de inmediato en el aula y les damos un feedback a los participantes, ¿no? Yo creo que eso es importante. Otro de los puntos es que nosotros veamos cómo enseñarles a ellos que esto se puede hacer a través de un juego. ¿Sí? Nosotros podemos tener unas fichas que podemos tenerlas en los celulares donde vayamos o en la pantalla que tengamos para hacer la transmisión de la presentación, para hacer la proyección, donde vayan apareciendo, bravo, 5 puntos, ¿sabes? Como ir estimulándolos de una manera visual. Todo lo que tiene que ver con lo visual en la parte de la gamificación es muy importante. Y en caso de que no contemos de repente en un momento determinado con esa herramienta, porque hubo alguna falla de luz, porque en un momento se dañó el video BIM, nosotros podemos tener unas fichas en las que nosotros pongamos esos puntos, ¿no? Lo importante es que ellos vean cuál es la interacción. Y si lo hacemos, por ejemplo, en grupos de WhatsApp o lo hacemos en grupos de Telegram, pues bueno, ir poniéndoles como ciertos iconos que a ellos les demuestren eso que han logrado, ¿no? Otro de los puntos son las insignias. Una de las cosas importantes con las insignias es que tienen un poder simbólico muy importante. Cuando a una persona le entregas una insignia, que es tener su medalla, para ellos es así como un acto, la función psicológica es como, oye, esto es tremendo reconocimiento, esto es un logro. Y bueno, eso es muy importante que tengan como eso porque les da un sentido como de identidad, como mira, yo lo logré, yo soy superior. Y lo bueno en el caso de las insignias es que no las vamos a entregar eh, por, por lugares, ¿saben? O sea, no es así como primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, sino que la insignia va como un reconocimiento o como una estrella, que ustedes sabrán muchos los que hayan dado clase en educación básica, cuando le pegaban a uno la estrellita, ¿se acuerdan? Y me van poniendo ahí en el chat, ¿recuerdan cuando nos entregaban las estrellitas? O todavía hay maestras que lo hacen y te ponen el sellito en el cuaderno. O sea, cuando te ponen el sellito con la carita feliz, cuando te ponen la estrellita, cuando te ponen... Esto lo podemos hacer también en digital, cuando nosotros devolvemos un trabajo calificado de cualquiera de nuestros participantes y le ponemos una insignia. O cuando hacemos esos reconocimientos dentro de los grupos de WhatsApp, dentro de los grupos de Telegram, o también cuando estamos en una clase. Imagínense qué sorpresivo que los participantes de una clase estén haciendo un debate, estén haciendo una construcción de por lo menos un párrafo en inglés, una traducción, que estén haciendo una información de una presentación, de una exposición, de una obra de teatro, y nosotros de la nada saquemos en el fondo de la presentación una insignia, ¿sí? Y o sea, va a ser algo que además va a ser y como que no se imaginaban que les iba a pasar, y eso es un reconocimiento muy bonito, ¿no? Yo creo que eso es chévere porque permite un tipo de interacción además distinto en el aula. Lo importante es que nosotros les enseñemos que estas insignias son como un reconocimiento a que tienen un comportamiento o un logro o un alcance bastante destacado en lo que hicieron en el aula, ¿sí? Podemos poner las insignias de diferentes colores, de diferentes tamaños y procurar, sobre todo cuando son más pequeños, a menos que sea una competición, que sabemos que por lo menos en la parte deportiva eso se hace, siempre se les pone como, insisto, como el lugar, ¿no? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y en este caso, lo ideal es ponerlo como un reconocimiento al logro de lo que tú estás haciendo porque eres un máster, o sea, lo lograste perfectamente. Yo creo que eso ayuda a que se sientan como más estimulados, ¿no? Otro de los puntos son las tablas de clasificación, otro de los que podemos utilizar precisamente para la gamificación en el aula. Y bueno, esto tiene la idea de motivar la competencia social para satisfacer precisamente ese deseo que ellos tienen de ir alcanzando como etapas, ¿no? Como metas. Entonces, es una herramienta con la que hay que tener mucho cuidado, eso sí,
la tabla tiene que hacerse como bastante delicada porque nosotros tenemos que ver cuál es el esfuerzo que ellos han logrado, si es, como vamos sumando positivos, como un checklist. O sea, como bueno, en la etapa uno todos tenían que llegar a tiempo a la clase. Check. En la parte 2 todos tenían que tener interacción en la clase. Check. En la parte 3 todos tenían que participar en la sesión de intercambio de debate. Un check. En la parte final todos tenían que hacer entrega de el test final, la evaluación final. Y hacemos un check. Yo creo que eso es importante porque además les va enseñando a ellos lo necesario y que es el compromiso y el que vayan alcanzando como metas y como etapas. No es que yo agarré, hice una sola cosa, una sola entrega y ya yo me gané todos los puntos, sino que tú tienes que cumplir con todo el compromiso que tú tienes de elaboración de un proceso de aprendizaje y un cumplimiento de cada una de las fases y de las etapas, y eso les enseña también el compromiso, les enseña la consecución, les enseña además ser perseverantes y les enseña que aunque si bien no cumplieron con una primera etapa, por ejemplo, llegar a tiempo, bueno, pueden mejorar y pueden ir subiendo en esa tabla de clasificación al cumplir con todas las demás cosas, ¿no? Esto nos ayuda, por ejemplo, yo les coloqué ahí una actividad en uno de los tipos de tabla de clasificación que nosotros les diríamos, bueno, cómo ellos pueden utilizar el idioma de una manera más creativa, cómo ellos pueden ayudar a mejorar las actividades de la semana en clase y cómo nosotros contribuimos a través de esto a fomentarles a ellos el pensamiento crítico y la colaboración y además la participación activa en todas las actividades y todas las dinámicas que se hagan en clase, ¿no? Porque cuando nosotros vemos que es un camino donde ellos ven que pueden ir alcanzando diferentes cosas, pues bueno, se ponen como, bueno, lo estoy logrando, he tenido mayor éxito cuando cumplo. Y siempre puedo avanzar mejor porque ya tengo la etapa previa hecha de una manera correcta. Entonces, es una de las cosas para las que nos ayudan estas tablas de clasificación. ¿Qué herramienta o qué aplicación es útil para poder crear este tipo de actividades, ¿no? Yo puse actividades para crear infogramas y puse también otras para crear lo que son las tablas de puntos y todo lo que tiene que ver con la clasificación. Hay una herramienta que se llama ClassDojo, que es una herramienta que tiene unas versiones gratuitas, que es súper buena. Coméntenme por aquí en el chat que estoy revisando. ¿Ustedes han utilizado en algún momento o hay algunos de ustedes que la conozcan? Por favor, váyanme avisando y váyanme diciendo que estoy leyendo aquí también el chat para interactuar también un poquito con ustedes. Han utilizado ClassDojo en algunos de los casos de los que están aquí. Hay unos que no, yo no la conozco. Bueno, les vamos a pasar un link junto con la presentación, después para que ustedes la tengan, con un tutorial para que vean que es bien sencillo de utilizar. A mí me parece que es una herramienta que es súper buena, es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Es una herramienta que tiene una versión gratuita bastante buena. O sea, cuando nosotros queremos crear, fíjense que tiene opciones. Yo les puse allí la pantalla principal de la herramienta, de la página web, y tiene la opción para maestros, o sea, para nosotros crear estas herramientas interactivas para la tabla de evaluación y de seguimiento, por ejemplo, del desempeño que tienen los participantes de una clase. Tiene la opción para crearla desde la visión de maestro, empezar como si fuésemos padres, hacerlo también desde la parte de los estudiantes, porque ellos mismos pueden llevar como un seguimiento de lo que están haciendo y de las personas que son representantes de una escuela. O sea, esto es lo primero. ¿Por qué? Porque incluso se puede hacer un diseño de un mismo modelo de herramienta, puede ser una tabla, como les dije anteriormente, una tabla de clasificación de logros y de metas en clase, y esta tabla puede ser compartida y a través de esta tabla nosotros podemos ver, por ejemplo, desde la administración o la parte de coordinación del colegio, del instituto, con los maestros, cómo se está utilizando la herramienta, ¿no? Y eso nos parece, en mi caso a mí me pareció que esto es súper útil porque les permite además hacer una interacción y una construcción conjunta de estos instrumentos que nosotros vamos a utilizar para estimular el aula, ¿no? Y además aprender a utilizar unas herramientas digitales que teniendo una versión gratuita como esta, que además está en el idioma español y de verdad que debo decir que está bien escrita, ahí está en inglés, por supuesto, la versión original y es muy buena, pues cómo nosotros podemos ir creando todo este contenido. Tiene diferentes plantillas, son unas plantillas que son súper buenas, tiene distintos recursos en los que te va enseñando cómo crear algunos ejercicios y algunas dinámicas que son por puntos, cómo crear unos modelos de insignias personalizados para tú poder presentarlos a tus alumnos y cómo hacer este tipo de tablas, ¿no?
porque además uno de los puntos también es que nosotros tenemos la idea a veces de llevar una dinámica a clase y nos ponemos algo como muy rebuscado y tratamos quizás a veces de descargar muchas aplicaciones o muchas herramientas al celular que resulta que además de que son muy pesadas y ponen lentos en los equipos, no todas las personas pueden utilizarlas. Porque además lo ideal, lo que yo veo con la parte de la interacción en el aula, no se trata solamente de que los alumnos tengan un celular o una computadora en clase, ¿sí? Sino que nosotros en clase, con los elementos que tengamos, así sea un solo teléfono o una sola laptop o un solo video BIM, nosotros hagamos un buen uso de esas herramientas digitales y llevemos el contenido hecho, ¿no? Y que el contenido esté hecho precisamente con estas herramientas que nos permitan hacer una interacción. Les vamos a pasar entonces, cuando tengan la presentación, al final de la presentación van a tener los links de los tutoriales a donde ustedes pueden entrar, ¿no? Para poder hacer esa interacción. Ahora vamos a pasar con otro tipo de herramienta digital que nosotros podemos utilizar, y esto tiene más que ver con lo visual, que es para poder hacer una narrativa visual adecuada, nosotros podemos utilizar infogramas. ¿Cuántos de ustedes utilizan infogramas? Ahí ya les puse la chuleta porque ya les puse lo que es un infograma. Vamos a regresarme para que me digan en el chat, para ver si están activos. ¿Cuántos de ustedes utilizan infogramas en el aula o saben lo que es infograma? Ojo, esto se lo preguntamos también en la evaluación previa, el pretest. Nosotros les hicimos la evaluación y varios de los que se registraron nos notificaron que sí conocen infogramas y que sí los utilizan, que los utilizan también con herramientas y plataformas digitales. Hay algunas personas que los utilizan incluso lo que son los infogramas y los pictogramas, pero no lo usan en una plataforma digital o en una herramienta digital. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros llevemos esto que hacemos en lo que es como, por así decirlo, como en físico, más tangible a lo que es el entorno digital. ¿Y qué les voy a enseñar? Y quiero que me vayan diciendo si lo ven o no lo ven. Voy a ponerles una imagen, unas imágenes, que además esto es un juego que uno hace. Yo recuerdo que este es un juego que uno puede utilizar en las fiestas. En las fiestas de chamos uno lo utiliza, ¿no? Déjenme ver si la veo completa, si la puedo poner aquí así, para que ustedes me digan si se ve. Que además esto es un ejercicio que estoy haciendo por primera vez en una clase virtual, porque nunca la había hecho así. Ajá, déjame ver si ahí se ve bien. Ajá. Yo quiero que me digan si ustedes ven qué es esto. Y que me escriban, escuchen bien, que me escriban una descripción en el chat de esto como si estuviera haciendo mímica para que yo adivine qué es. A ver, los leo. ¿Están viendo? Aquí está. Escríbanme ahí en el chat una descripción de esta imagen que está aquí, como si estuviesen haciéndosela a algún participante o como si le estuviesen pidiendo a algún participante de sus clases, para que ese participante entonces adivine cuál es la palabra de lo que está allí. A ver que los leo. A ver, no, ya alguien me dijo que era, eso no se vale. Ajá, tiene una ventana, una puerta y un techo, tiene un techo rojo y una puerta marrón. Ajá, ajá, una puerta, un techo, un lugar donde vivimos. Ajá, estoy colocando unas manos en forma de triángulo, muy bien. El lugar donde vivimos, estructura con puertas, ventanas, techos, paredes, lugar donde vivir. Ok. Fíjense, les voy a mostrar otra. A ver, que me hagan una descripción de otra. Aquí les pongo una, déjame ver cómo se ve, si así se ve completo. Ajá. Ahora, describan la imagen, no digan lo que es, describan la imagen. Esto es lo único que tienen que hacer. Describirme esta imagen en el chat y yo la leo. A ver, los leo. Es algo que tiene 4 ruedas, un medio de transporte, 2 ruedas, 4 puertas con gasolina, usa gasolina, transporte rojo, tiene 4 ruedas, es de color rojo, también tiene volante, freno, sirve para viajar en familia, es mecánico, tiene 4 ruedas, es de color rojo. Ok, excelente. Y les voy a poner un último para ver cómo me describen esta imagen. Mira, es lo que quiero, yo también, Lisbeth, profe Lisbeth. Ajá, les voy a poner una última, aquí voy, ya va, para ver, para que me describan esta. A ver. Describan, no vayan a poner, no pueden poner un icono porque eso sería trampa. A ver, describan esto que está aquí. Ajá, ¿ya la vieron? ¿La están describiendo? Ya les voy a leer para ver. A ver, ajá. Vamos a ver cómo describen ustedes esa imagen.
Ajá, late que late, amor, es love symbol, ajá. Se usa para expresar amor, 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 símbolos de amor, perfecto. Cariño, órgano que es el motor de vida, figura, yo no sé qué. Ajá. ¿Alguno de ustedes en algún momento había utilizado algo así en clase? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Se les había ocurrido agarrar el celular y simplemente tomar un icono, ¿sí? Tomar un icono y pedirle a los participantes de sus clases que se los describieran para hacer, incluso esto lo podemos hacer hasta con mímica, porque aquí lo estamos haciendo de manera escrita porque, bueno, ustedes están conectados, pero lo podemos hacer en vivo con nuestros alumnos y alumnas con mímica. Y les podemos decir que aprendan a describir la palabra, además en inglés, si estamos dando clases de inglés, para que no... Y que no digan la palabra, porque además la gente a veces no escucha, los muchachos a veces no escuchan las indicaciones, ¿no? A ver, ajá, lo han utilizado, ajá, han empleado imágenes y juguetes para que escribieran, excelente, eso está muy chévere. ¿Por qué les puse este ejemplo y se los puse muy sencillo antes de entrar lo que son los infogramas y todo lo que son esto, el uso de iconos? Porque, como les decía anteriormente, innovar con herramientas digitales dentro del aula no necesariamente implica siempre que yo descargue la aplicación más actualizada o que tenga el equipo más nuevo y la pantalla gigante, ¿sí? Entonces, fíjense, solo con tener un poco de autenticidad y con tener como un poco de ocurrencia, podemos hacer esto. Yo, como les digo, es la primera vez y creo que me funcionó chévere, lo voy a hacer para mis otras clases. Es la primera vez que en virtual, yo lo he hecho presencial, pero nunca lo había hecho en una clase virtual. O sea, nunca se me había ocurrido, bueno, puedo mostrar el icono desde mi teléfono y que en el chat me lo describan. O sea, nunca se me había ocurrido y fíjense que sí ha servido la interacción porque en muchos casos, como bien dicen, una imagen habla más que mil palabras y cuando logramos utilizar hay unos iconos, por supuesto, mucho mejor diseñados y que tienen incluso una implicación donde hay una descripción distinta que pueden hacer los participantes acerca de un elemento o de una imagen. Lo podemos hacer con fotografías para que nos describan cuál es el lugar, cuando queremos enseñarle cosas de turismo, cuando queremos enseñarle palabras en otro idioma, en inglés del uso de, bueno, cómo yo describo que estoy en una plaza, en un museo y todas estas cosas, entonces podemos usar eso que nosotros llamamos infogramas. Entonces, ¿qué es un infograma? Y muchos de ustedes ya escribieron en el chat que lo han utilizado y otros no, y otros sí los han utilizado. Unos sí y unos no lo han utilizado. Esto es una representación visual en la que nosotros podemos combinar imágenes, gráficos, iconos con algunos textos breves, en algunos casos, para explicar o resumir o narrar una información que en algunos casos es más complejo, ¿no? La idea es poder mostrarlo de una manera clara, concisa, atractiva y que además te permita hacer una interacción. Otro de los puntos importantes cuando nosotros utilizamos los infogramas es que hay infogramas que son universales. Los tres que yo les enseñé son básicamente algunos de los que son universales. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos algún participante con alguna discapacidad auditiva, esa persona va a poder entender qué significa ese símbolo, ¿sí? Es como cuando vamos a los aeropuertos o cuando vamos a los restaurantes que todos vemos dónde están los símbolos de los sanitarios. Bueno, así podemos utilizar infogramas dentro de nuestras clases también para poder hacer que todos los participantes puedan entender con una imagen lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? O lo que les estamos tratando de enseñar. ¿Cuál es el objetivo de los infogramas? Pues bueno, no solamente son decoración dentro de o sea, no solamente es una decoración que yo puedo tener dentro de una presentación, sino que esto también lo es que ayude a que se comprenda de una mejor manera todos estos conceptos, ¿no? Que nosotros queremos como las personas. Si nosotros queremos hablar de amor, nosotros siempre ponemos un corazón en la mayoría de los casos. Y el amor es un sentimiento, es una sensación. Y fíjense que uno pone el corazón, así lo hagas con las manitos, muchas personas van a entender lo que significa ese símbolo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar estas herramientas que estos, sí, como estos iconos y este tipo de representaciones gráficas que son sencillos para poder hacer de una manera más atractiva y más interactiva una clase? ¿Cuál es una de las que nosotros por lo menos se nos ha ocurrido que podemos utilizar un infograma? Bueno, cuando nosotros vamos a explicar gramáticas y
y sobre todo cuando hablamos de pensamiento crítico y pensamiento abstracto para los muchachos que ya están, por ejemplo, en bachillerato, nosotros en lugar de poner una lista de reglas interminables donde ellos lean un montón de cosas, si nosotros vamos poniendo infogramas donde están las especificaciones y las indicaciones de lo que deben hacer, para ellos quizás va a ser un poco más sencillo. Si nosotros ponemos un libro, bueno, leer. Si nosotros ponemos el icono de una hoja con un bolígrafo, escribir. Si nosotros ponemos el icono de un checklist, es como, bueno, esto es lo que sí puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer con la X. O sea, para ir fomentando además eso con una representación visual que haga un poco más suave, más entretenida los textos que nosotros les estamos presentando. Yo creo que ese es uno de los puntos que a veces olvidamos, sobre todo cuando uno es como muy catedrático y cuando uno está manejando temas que quizás son un poco más complejos. Oye, uno se olvida de hacer como un poco más digerible la lectura, la información y los resúmenes. Cuando nosotros estamos pidiendo, sobre todo muchos de ustedes son profes de inglés, la gran mayoría, bueno, cuando le estás pidiendo a un participante hacer una traducción o hacer una descripción narrativa de un hecho histórico en inglés, y a veces son términos o que hagan un resumen de un artículo técnico de alguna revista. Y para ellos es como quizás a veces un poco más complicado enseñarles también, bueno, ustedes como personas que van a ser traductores, como personas que van a ser profesores o como personas que van a tener público diverso en el aula con características cognitivas también diferentes, bueno, cómo pueden utilizar los infogramas para mejorar esa comunicación también con los participantes, ¿no? ¿Qué herramientas digitales les traje yo? Y muchos de ustedes también me conocen, para crear los infogramas, que además la versión para docentes y que es totalmente gratuita y es excelente porque nosotros sí lo hemos ido probando con otros grupos de profesores de bachillerato que han trabajado con nosotros, es el Canva, la herramienta de diseño Canva. Han probado la herramienta de diseño Canva, por allí les preguntamos también en el pretest, fue una de las preguntas que nosotros les hicimos. A ver, hay gente que ha utilizado Canva, unos sí, algunos no. Hubo un porcentaje grande que sí nos había dicho que han utilizado Canva. Ajá. Pero han utilizado Canva para profes o han utilizado el Canva normal, porque son Canvas diferentes. Yo hice mal la pregunta, perdón, error mío. Ajá, el Canva normal. A ver, el Canva para docentes, ¿sí? Que es un Canva con unas características distintas, precisamente tiene la posibilidad de que nosotros logremos hacer interacción entre los materiales que creamos como profes y darles el acceso a nuestros participantes, a nuestros alumnos, para que hagan como una interacción. Otra de las cosas que tiene el Canva para docentes es que el tipo de posibilidades de plantillas que te da para crear este contenido, tanto para las presentaciones como para crear algunos tipos de estadísticas, como para crear algunos tipos de infogramas y otros tipos de materiales digitales que podemos utilizar, es más variado que en el Canva normal. La herramienta de diseño de Canva normal está creada fundamentalmente para las personas que hacen creación de material para marcas, ¿sí? Ya sea marca personal o ya sea una marca profesional porque estén trabajando para una empresa, una institución, una organización, etc. En cambio, el Canva para docentes está precisamente hecho para inspirar a los docentes y para darles muchísimas más posibilidades de que mejoren todos los materiales que ustedes han creado. También van a tener el link en la presentación, al final de la presentación que las muchachas les van a pasar para que ustedes tengan cómo les digo, cómo entrar a ese Canva y cómo utilizarlo, ¿no? A mí me parece que es una herramienta súper buena, es sencilla de utilizar, tiene una modalidad gratuita que es absolutamente inigualable. Yo creo que es una de las que tiene como más enfoque en cómo los docentes hablamos. Lo importante es que esté en el idioma español, porque ustedes saben que muchas de estas herramientas salen siempre en inglés. Lo importante es que tiene un español latino bien chévere.
O sea, para quienes no quieren utilizarla de repente en español, porque yo entiendo que a veces, aunque seamos teachers de inglés, nosotros utilizamos las herramientas como en el idioma, nuestro idioma materno, y la idea es pues que nosotros saquemos al máximo provecho porque tiene estos dos idiomas disponibles. Si van a preparar material en inglés, los modelos de las plantillas les salen también en inglés, y eso es muy chévere para que ustedes les saquen provecho y lo utilicen. Otra de las herramientas que yo les traje, y les pregunto si lo han utilizado, es Genially. Esta es una herramienta que también permite que nosotros hagamos la construcción de distintas experiencias interactivas, ¿sí? Y de gamificación. Cuando yo utilicé las primeras veces esta herramienta, la aprendí de hecho a utilizar y lo confieso aquí porque los profesores del colegio donde estudia mi hijo, él está ya entrando a bachillerato ahorita, ellos les piden en sus clases de robótica y de computación que hagan algunos, como ellos le llaman como retos, ¿no? Entonces estos profes cuando les enseñaron a hacer los retos, uno tiene que ir y hacer como su registro para uno empezar a hacer el viaje del juego que los profesores construyen para que los muchachos, teniendo una misión en particular, ellos puedan lograr algo, ¿no? Cuando yo empecé como a estudiar esta herramienta, yo decía, wow, yo no puedo creer que tú puedes crear precisamente este tipo de materiales de formación basados como en toda esta gráfica de juegos que le llama tanto la atención a los muchachos y que además puedas tener algunos ejercicios y algunas experiencias que son bien divertidas e interactivas para hacer con los chamos en el aula o como para enviárselas como asignaciones, ¿no? Como tareas, para que los muchachos además, o sea, eso de que vayan haciendo misiones y que vayan haciendo retos ayuda muchísimo a los chavos, porque además les enseña que pueden utilizar las herramientas digitales y a los representantes también, porque los hacen parte en muchos momentos, cómo estas herramientas digitales me pueden servir a mí de verdad para enseñarle a los chavos. Una de las cosas para la que lo utilizan es para enseñar historia y geografía. Y eso me pareció muy, muy, muy interesante porque sin que sea algo muy elaborado de una manera muy profunda, muy difícil, te van enseñando con imágenes y con pasos a través de la historia, bueno, cómo ha evolucionado por lo menos la historia universal, cómo ha ido dándose un movimiento, por lo menos el movimiento independentista, cómo se ha logrado hacer la construcción de las grandes ciudades y todo con simplemente vaciar información de una manera adecuada dentro de las plantillas que ellos tienen. Ellos te permiten crear diferentes tipos de presentaciones, te permiten crear diferentes tipos de actividades. A mí me parece que es una herramienta muy buena que ustedes van a poder sacarle el mayor provecho. Es una herramienta que ayuda muchísimo, sobre todo a nosotros, quienes queremos como innovar en el aula, porque sabemos que competir en algunos casos, hay colegios donde todavía los muchachos pueden llevar, los niños incluso pequeños, llevan celulares a las aulas de clase y los sacan y es muy difícil para nosotros como docentes poder hacer frente a eso, ¿sí? Entonces, como nosotros frente a esa situación creamos algo que dentro del aula precisamente, incluso si logramos tener un laboratorio de computación o si tenemos así sea una sola laptop con un video BIM en el que podamos ir haciendo la evolución del juego y los ponemos a pasar por grupos a la computadora para que ellos interactúen y participen y vaya saliendo proyectado lo que ellos están dando como resultado en ese juego que hemos creado, yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que nosotros cambiemos la manera cómo lo están viendo y cómo incluso las directivas de nuestros colegios o los representantes están viendo que se utilizan las tecnologías dentro del aula. Porque lamentablemente ha habido también como hay como una negativa o como una resistencia a utilizar la tecnología y el punto no es que se utilice, sino cómo se utiliza. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes y sobre todo para nosotros como docentes, quienes estamos en el área de formación, facilitación, cómo nosotros podemos crear cada vez más materiales que sean atractivos. Si bien puede ser que tal vez no nos permitan o no nos dé tiempo utilizarla en el aula, bueno, como nosotros al momento de mandar alguna asignación, al momento de enviar alguna tarea, de interactuar con los participantes de nuestros cursos, de nuestros grupos de inglés, de nuestras clases en el colegio, cómo nosotros podemos hacer esa interacción de hola, mira, te estoy mandando estas láminas interactivas en las que tú puedes contestar con esta herramienta y puedes seguir los pasos y me envías el archivo con la respuesta. O sea, nosotros tenemos que también aprender cómo hacer que esos materiales llamen la atención, porque esa es otra de las cosas que ahorita habla mucho. O sea, cómo
cuando tú tienes unos colores atractivos, cuando tú tienes unas letras de una forma que llamen la atención, cuando tú les muestras algo a lo que no están acostumbrados a recibir, pues hay en muchos casos por la propia curiosidad mayor interés. Sí, para estar conectados en el aula y estar como relacionados con lo que nosotros les estamos dando, ¿no? Yo quiero aquí que ustedes vean además algunos tips que les traje y después vamos a hacer como una pequeña sesión de cómo nosotros podemos crear una estrategia para incluir dentro del aula alguno de estos materiales o alguna de estas herramientas. Yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros veamos que el aprendizaje con herramientas digitales tiene que ser lo más activo posible. Esto no significa que tengamos que lograr que estén durante 2 horas conectados en internet los muchachos en clase usando la computadora en la sala de computación o que estemos con ellos todo el tiempo como escribiéndoles todos los días y estar tan conectados en el grupo de WhatsApp que tengamos o subiéndoles material todo el día al Classroom. No, sino que al momento de que nosotros diseñemos esa estrategia y al momento de que nosotros utilicemos esa tecnología, sirva realmente para potenciar las clases y para potenciar la estrategia pedagógica que nosotros estemos utilizando. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, y cómo estas herramientas dentro del aula tienen que ayudar de verdad a que haya un desarrollo más dinámico e innovador de los temas. O sea, no es que hay que poner a los chamos a pensar, a responder. Por eso se llama gamificación y utilizamos partes de los juegos para estar dentro del aula haciendo actividades, para que ellos creen, para que ellos interactúen, para que haya otras formas en las que ellos sientan que pueden participar y que antes creían que era imposible, como bueno, a mí no me dejan que yo le dé ni clic a la computadora que tiene el profesor en el salón para poder pasar la presentación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos cambiando eso también? ¿Cómo les vamos enseñando además a cuidar también los equipos que son parte de las instituciones educativas donde nosotros estamos haciendo vida? Y otra de las cosas que es importante es que estas herramientas tienen que ser unas herramientas que sean de fácil uso, ¿sí? Que permitan también al docente demostrar competencias y habilidades delante de sus alumnos. Porque en muchos casos, yo también entiendo y también lo sé, a mí me pasa con los profesores universitarios cuando damos clases de tecnología en los niveles de educación superior, a profesores que ya son profesores de posgrado, profesores de doctorados, ellos a veces se sienten incómodos y uno como docente, como facilitador o como profesor de básica, bachillerato, maestro de preescolar y de los primeros grados, uno se siente incómodo cuando de repente uno va con algún ejercicio o alguna cosa y el participante sabe más que uno, ¿no? Y uno se queda así como que, entonces la idea es que sean herramientas que realmente ustedes sepan utilizar bien, que lleven un material que sea atractivo y que ustedes puedan desenvolverse de una manera cómoda y de una manera adecuada en el aula. No tiene que ser algo súper rebuscado, no tiene que ser algo súper difícil, tiene que ser algo más bien que sea intuitivo, algo que los ayude a ustedes a sentirse cómodos con este otro extra, este otro material, esta otra herramienta, este otro equipo que yo tengo para complementar el diseño que yo he hecho de mi estrategia en clase. Yo creo que ese es uno de los primeros puntos. Y el segundo punto es que mientras más simple y más completo esté, es mejor. Menos es más. Fíjense en el caso de estas presentaciones, y es algo que yo he ido aprendiendo sobre la práctica y también sobre la marcha. Inicialmente las presentaciones que nosotros tenemos cuando damos clases, sobre todo por lo que tiene que ver con lo visual, para las aulas y para las clases, nosotros poníamos en muchos casos muchas imágenes, ¿sí? Y a veces esas imágenes no estaban separadas del texto. Nos parecía que era atractivo que la imagen fuese referencial y que estuviese en el fondo, pero, sobre todo en mi caso, eso distraía la atención, no se leían bien los textos, estaba sobresaturado en algunos casos y fuimos descubriendo que en la medida que el diseño sea más simple, más minimalista y tenga todos los elementos separados, es mejor. Si esta imagen que ustedes tienen aquí, de esta plantilla que ustedes tienen, que además cumple con una imagen institucional, y eso es importante, una identidad gráfica del British, porque es un proyecto que ellos están desarrollando. Si en este caso ustedes vieran en el fondo hubiese una imagen con una computadora y con un aula de clase y un montón de muchachos, a ver, para que me digan ahí en el chat, ¿les parece que se vería igual, que se distinguirían las letras?
¿Les parece que ustedes prestarían atención en leer lo que dicen las letras o estarían más pendientes de la imagen de fondo? A ver, díganme allí en el chat. Si yo tengo abajo de todas las letras, en la plantilla, en la imagen de fondo, nosotros ponemos una foto con un laboratorio de computación, con un montón de computadoras y un montón de rayitos y luces y todo lo que tiene que ver con tecnología, que es muy llamativo por lo general. Siempre son como cosas con colores además medio fluorescentes. ¿De qué estarían pendientes? O sea, más de la imagen, ¿cierto? Sí, como me están poniendo ahí. Sería un distractor en la lámina, exacto. Estarían pendientes de la imagen, más pendientes de la imagen que de leer el contenido, ¿cierto? Entonces, fíjense que son cosas, que son detalles que a veces pasamos desapercibidos cuando hablamos de herramientas tecnológicas y de herramientas digitales, y a veces agregamos cosas de más en las presentaciones o en todo el contenido del material audiovisual y gráfico que utilizamos y terminamos siendo como nuestros propios enemigos dentro del aula. Lo mismo ocurre cuando uno pone audios, ¿sí? Cuando dentro de las presentaciones hay audios y son audios de canciones que además son como conocidas, que eso también lo utilizamos incluso para hacer, son algunos elementos de juegos que uno puede tomar también para las presentaciones y para las interacciones en aula. La gente se pone a cantar la canción o está pendiente de la canción y termina tarareando la canción y está más pendiente del recuerdo o del clic que le hace la canción que la instrucción que tú le estás dando o que está escrita en la lámina. Entonces hay que tener como mucho cuidado también como con esos elementos para que no sean distractores, para que las personas puedan prestar realmente atención y mantener el foco en lo que a nosotros nos interesa. Porque yo pudiera hacer, si quiero que las personas vean una imagen de un laboratorio de computación o que las personas vean cómo es una interacción con un juego en el aula, yo lo que puedo hacer es poner una lámina extra. Y en esa lámina pongo simplemente un título o una frase para demostrar de una manera visual, más visual, lo que yo estoy tratando de decir en la lámina anterior. Porque así son elementos separados en los que además yo le quería es un énfasis en la lámina siguiente. Entonces yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos como que ir tomando en cuenta. Ojo, ustedes tienen más práctica, obviamente porque son docentes con muchos más años de experiencia y con otros tipos de público que el que yo tengo, que por lo general con las personas adultas uno trabaja de una forma distinta, también como estos elementos digitales, pero sí es siempre muy importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas cosas, porque, insisto, yo puedo tener la mejor tecnología, pero si yo no la aplico de una manera adecuada en el aula y si yo todas estas herramientas tecnológicas que tengo para mejorar mis materiales y para mejorar mis clases, no lo uso de una manera adecuada, pues lamentablemente a veces se va a terminar convirtiendo en un problema, porque si no tengo un buen dominio de la herramienta, si no preparo un buen material, pues bueno, no voy a lograr precisamente esa interacción. Otro de los puntos que es muy importante para garantizar ese aprendizaje activo y que está muy relacionado con esa pedagogía adecuada es que nosotros demos las indicaciones exactas y en el momento adecuado de lo que nosotros queremos. Fíjense que cuando yo hice la prueba de los iconos que subí al celular, lo primero que yo tenía que haber dicho era, no digan el nombre de la imagen, no digan lo que es la imagen. Si bien uno por lo general trata de no empezar de una manera negativa, una instrucción, porque la gente de una vez se pone como a la defensiva, pues tenemos que ver si yo doy la instrucción de una manera adecuada, el ejercicio y la interacción va a darse con un mejor resultado. Y eso es parte de la pedagogía y de la estrategia pedagógica que nosotros apliquemos, pues porque ¿cómo hacemos para indicarle a los participantes, a los alumnos, a los niños, niñas y adolescentes en nuestro salón de clase que hay algo que no deben hacer sin ponérselos de una manera prohibitiva? Porque además como nos estamos basando en elementos de la gamificación y de traerles en ciertos momentos algunos juegos que también pueden ser parte de estas dinámicas de interacción con la tecnología, bueno, ¿cómo yo hago entonces para que ellos no se sientan como reprimidos de entrada cuando estoy dando la instrucción? Entonces eso también es parte de esa pedagogía adecuada que yo vaya a elegir o vaya a seleccionar para poder dar esta clase, ¿no? Yo creo que son elementos que a veces cuando lo estudiamos, cuando uno estudia el componente docente, cuando estudiamos diseño universal para el aprendizaje, a veces se nos van pasando como por alto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Entonces, una de las cosas que yo quería, ya para cerrar, pues bueno, era darles estos tips que quería que los tuviesen a la mano, que es muy importante para que ustedes los tengan en cuenta y pasar ya a una sesión
una parte de preguntas y respuestas con interacciones con ustedes que han estado además muy activos en el chat. Los he ido viendo aquí. Gracias por todos sus comentarios y por todas las cosas que están diciendo que les han pasado y las herramientas que ustedes tienen. Y quería pasar, bueno, ya, creo que están las muchachas por allí del British conmigo. Vamos a ver por aquí, a ver si abro la otra pantalla, para que me digan entonces, bueno, yo estaba leyendo el chat, fíjense que estoy aquí interactivo. Estoy viendo el chat y estoy viendo también lo que estamos pasando en la presentación para ver si tienen alguna otra pregunta adicional acerca de estas herramientas, alguna otra cosa que ustedes quieran que de repente les facilitemos y les demos en esta última etapa ya de feedback para que, bueno, sea como un poco más completo a lo que ustedes esperan de esta sesión. Buenas tardes, Jenny. Bueno, estamos bastante cortos con el tiempo, ya nos queda un minutico, pero hubo una pregunta en el chat en relación a la herramienta del Dojo. Alguien preguntó, ¿se puede descargar la actividad para llevarla a un computador que no tenga internet? Sí, todo lo que tú creas lo puedes bajar en un PDF, o sea, puedes tener un recurso de cualquier tipo de material, tú lo descargas y tú lo puedes usar, porque lo que te da es la posibilidad de hacer la guía interactiva, o sea, de hacer cualquiera de los materiales como una presentación, etcétera, de una forma que tú lo tengas directamente en tu PDF y las personas lo puedan utilizar de una manera sencilla en clase. Y bueno, si tienes internet en clase, también lo puedes hacer dentro del salón con la computadora conectada. Bueno, ya sobre la hora, excelente presentación, Jenny. Estamos muy agradecidos por haber compartido toda esta información con todos nuestros docentes que siempre nos acompañan en estos webinars. También queremos agradecer su presencia y su compromiso con este tipo de actividades. Bueno, no sin antes invitarlos a nuestras próximas actividades. En este mes de noviembre vamos a tener la presencia de nuestra invitada especial desde el Reino Unido, la profesora Nikki Francis. Va a estar aquí con nosotros el día 19 de noviembre en una primera actividad que vamos a hacer en la Universidad Católica a las 2 de la tarde. Igual le vamos a estar pasando la información por el grupo. Y el día viernes 21 de noviembre vamos a tener una jornada de todo el día con la presencia de nuestra profesora Francis y con muchos invitados a nivel nacional. De igual forma, queremos invitarlo a nuestro próximo webinar que será online el día 4 de diciembre sobre el uso precisamente de la herramienta Canvas para docentes empezando desde cero. Entonces, muchísimas gracias a todos y estén atentos a nuestra publicidad y a compartir esta información con todos sus colegas. Muchas gracias.